Seguimos con la revista La Supremacía de las Escrituras. Estamos en la lección número 11. Lucas, Hechos, el modelo pentecostal para hoy. Dice el texto audio: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Verdad práctica. La actividad del Espíritu Santo y sus implicaciones en la vida cristiana son el estándar bíblico adoptado por el creyente pentecostal. Buenos días. Una de las cosas muy importantes que debemos tener nosotros como hermanos es saludarnos y decirnos buenos días, Dios te bendiga. La lección que nos toca el día de hoy, por favor, la lección que nos toca el día de hoy es la lección 11 de la revista que tiene el número 89, el tomo 89. Aquí vamos a tratar el modelo pentecostal para el día de hoy. O sea, el modelo pentecostal para el día de hoy. En los libros de Lucas y Hechos, el doctor Lucas, ese apóstol del Señor que fue maravillosamente bien tratado, bien guiado por el Espíritu Santo a escribir tanto el libro de los Lucas como el libro de los Hechos, vamos a ver la manera como el Espíritu Santo. ¿Quién ama al Espíritu Santo? Amén. ¿Quién ama al Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo estuvo con él, estuvo con los apóstoles, estuvo con los discípulos y está hoy con nosotros. Amén. Gloria a Cristo. Entonces Lucas escribió estos libros interesantísimos, hermosos, bellos, donde se demuestra el poder del Señor a través del Espíritu Amén, Santo Dios poderoso. y cómo el Espíritu Santo realiza su obra en nosotros para su obra. Gloria a Cristo. Porque el Espíritu Santo no lo tenemos para nuestra gloria, sino para la Amén, gloria del verdad. Señor. Amén. Por ese hecho, vamos a comenzar con el Espíritu Santo en el ministerio de Cristo. ¿Okay? Esa es la primera parte que tenemos. Entonces, el apóstol Lucas enfatiza el papel del Espíritu Santo en el nacimiento del Señor Jesús. Y lo demuestra a través de distintas facetas, distintos moveres, digamos así, que yo lo veo desde ese punto de vista, distintos moveres que tuvo el Espíritu Santo a través de los evangelios. Nosotros lo vemos, o se denota ese mover del Espíritu Santo cuando Lucas escribe sobre Juan el Bautista. Cuando Lucas escribe sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que poco se habla en la Biblia, pero fue el hombre que abrió el camino a Jesús de Nazaret. Preparó, dice la Biblia, preparó el camino para que viniese Jesús. Un hombre cualquiera, un hombre del vulgo, un hombre del pueblo, desaliñado, barbudo, peludo, se vestía con pieles de camello y comía nada más y nada menos una exquisitez que era langosta y miel. Pero ese hombre tenía el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Primo de Jesús, nació antes que Jesús. ¿Ok? Pero Juan el Bautista preparó el camino, la brecha, para que usted y yo pudiéramos conocer a Cristo de una u otra manera. Él decía en su prédica: arrepentidos y convertidos, que el cual debe ser la prédica de todo cristiano cuando Amén. predica: arrepiéntete de lo que has hecho y conviértete a Cristo. Amén. Amén. También Lucas señala el mover del Espíritu Santo cuando Elizabeth, la prima de María, tuvo un encuentro con ella misma en un momento, y Elizabeth recibió en ese momento, estando en estado de Juan, recibió el Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu Santo posó en ese niño hasta que nació, creció y hizo lo que tenía que hacer directamente. Y en Zacarías hace mucho énfasis la Escritura, que Zacarías, al no poder tener hijos en un momento de su vida, él como sacerdote entró al tabernáculo y tuvo una visión.
Y esa visión el ángel le dijo una serie de cosas, pero él no creyó. Como muchos de nosotros, a veces no creemos en distintas cosas que nos diga el Señor. Y el ángel le dijo, bueno, como no creíste, ahora vas a estar mudo hasta después del nacimiento de tu hijo. Y lo vas a ver. Y cuando salió de allí, le vi a la cara que estaba como destemplada. Entonces dijo, no, Zacarías tuvo una revelación y por ese hecho salió con ese semblante, diríamos así. Lucas también enfatiza en la concepción de María. El Espíritu Santo se posó sobre María y tuvo un nacimiento de Jesús de Nazaret. Muchos no lo entienden, muchos creen que es difícil para Dios, pero el hecho de que el Espíritu Santo posara sobre María y tuviesen estado sin conocer hombre, sin conocer un varón, y que fomentara, dentro de ella, ¿verdad?, el Cristo verdadero, el Cristo de la gloria, es una cuestión sin ecuador. No hay nadie en esta tierra que crea que eso es posible. Amén. Pero para Dios no hay imposible. Gloria a Cristo. Entonces, ese hecho, esa concepción que tuvo María fue sobrenatural. ¿Okay? Como es Dios es sobrenatural. Amén. Dios no es un Dios natural. Amén. ¿Okay? Entonces, igualmente, el Espíritu Santo se manifiesta a través de un hombre que era lleno del Espíritu Santo, que era un hombre que tenía por nombre Simeón, que él pidió, el Señor le había dicho que no, iba a conocer la redención y el hombre que iba a salvar a Israel. Y este hombre conoció a Jesús siendo niño, cuando María entra con Jesús de meses, de días, al Amén, templo, Dios. y Simeón recibe la revelación y le da gracias al Señor porque Amén. vio con sus ojos Aleluya. lo que el Espíritu Santo le había dicho. Gloria a La Dios. gloria de Israel y la redención de su pueblo. Gloria a Dios. Y también hace énfasis en el poder escrito para bautizar en el Espíritu Santo y fuego, Amén. que hay que tener esa reflexión, porque son dos cosas y dos eventos distintos que tenemos los pentecostales. Uno es el recibir el Espíritu Santo y otro recibir el fuego del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Por eso es que te coloca y el Espíritu Santo. Son dos situaciones distintas. Aleluya, Cristo. El Espíritu Santo también se manifiesta en el bautismo de Cristo. Ya todos sabemos y conocemos cómo llegó Jesús al bautizarse frente a Juan el Bautista. Muchos se bautizaban, muchos pueblos se bautizaban en ese momento. Y ese hecho tuvo una cuestión relevante de cuando Jesús es introducido por Juan el Bautista en la agua del Jordán. Jesús estaba orando y recibió una revelación del cielo, y el cielo se abrió en ese momento y recibió al Espíritu Santo, en este caso manifestado como una paloma. El Espíritu Santo no es paloma. Amén. ¿Okay? Se puede manifestar bajo cualquier tipo de situación, como le crea conveniente. Y entonces en ese momento descendió el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo, y los subrayo para que usted esté pendiente. Sobre él en forma corporal como paloma, y vi una voz del cielo que decía, hermosa esa voz: tú eres mi Hijo amado, Amén. en ti tengo complacencia. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Esto no le quedó duda a Juan el Bautista de que el que estaba bautizando era el Hijo de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Así es sencillo, el Hijo de Dios. Una señal, es una evidencia de que el Señor tenía intención de comenzar el ministerio de Jesús en la tierra. Porque este hecho es importante. Jesús no podía hacer o ejercer su ministerio en la tierra si no fuese lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es un hecho importante para nosotros saber y entender que el Espíritu Santo nos ayuda a toda buena obra en esta tierra. Y le digo, cuando nos ayuda es que nos ayuda. Amén, Dios. ¿Okay? Nos ayuda en todo. Hay que tener conciencia, hermano, de que el Señor hace lo imposible para que su pueblo crea en Él. Aleluya. Muchos estamos en los caminos y muchos no creen. Yo conozco hermanos que no creen Misericordia. en ciertas cosas. Misericordia. Entonces, este hecho, esta manifestación del Espíritu Santo en ese momento tan importante
de la vida cristiana, es una cuestión que nos debe llevar a nosotros de gozo. ¿Por qué? Porque el descender del Espíritu Santo sobre Jesús también está y puede descender sobre cualquiera de nosotros. ¿Ok? Usted, todo lo que tenemos aquí, que recibimos al Señor como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Aleluya. Entonces no duden que Gloria a está Dios. dentro de usted el Espíritu Santo y que usted haga el Espíritu Santo de Dios. Amén, yo creo. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo es sensible a todo. Es una cuestión no es tan profunda, es sencilla entenderlo. Porque Él es un caballero. Amén. Si tú no lo invitas, Él no entra. Amén. Miren, vi un testimonio de un ministro de República Dominicana, estando predicando en Panamá, que él dice que cuando llegó a la iglesia, dio a una señora de edad, que de esas que son mano dura, que tiene la iglesia bajo control, que le dice a los niños: mira, el chicle que está masticando, dámelo, siéntate, corriente aquí, pon el orden en la iglesia. Una diaconisa que ponía el orden en la iglesia. Entonces, cuando empezó la alabanza del pueblo, digamos en este recinto, ella empezó a llorar y decía: no lo hagan, porque Él no está aquí. Entonces él llama la atención y entonces dice: ¿y por qué tú dices eso, mujer? Porque yo fui a ver en un rincón de la iglesia a un niño rubio de ojos azules llorando como desconsoladamente, que decía, ella le preguntaba, diciendo la presencia del Señor aquí, ella le preguntaba: ¿quién eres tú? Y el chico le decía: yo soy el Espíritu Santo, y a mí, yo estoy llorando porque a mí no me invitaron. Imagínense eso. Nosotros, cuando hacemos reuniones para predicar la palabra del Señor, tenemos que invitar al Espíritu Santo. Entonces, ese hecho que ese niño estaba en esa esquina llorando desconsoladamente, aunque se veía la algarabía, se veía el fuego, digamos, entre comillas, se veía el gozo de la gente adorando, cantando, adorando al Señor, pero a él lo hacían en la carne. ¿Okay? Y el Santo Espíritu no era invitado a su reunión. Amén. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Invitar al Espíritu Santo. Amén. Cuando usted ora en la mañana, invita al Espíritu Santo. Gloria a Cristo. No haga las cosas de manera apartada del Señor. Eso a mí me impactó, porque demuestra de que la iglesia sigue siendo del Señor. Amén. La iglesia sigue siendo del Señor. Entonces, por ese hecho, Él quiere formar parte de eso. Esa es su iglesia. Gloria a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Tengamos en consideración que ese espíritu que fue derramado sobre Jesús en ese momento en el río Jordán también está sobre cada uno de nosotros. Amén. Luego, el Espíritu Santo en la tentación de Cristo. Luego que Cristo se fue bautizado, fue llevado al desierto. En el desierto, imagínense ustedes todo lo que puede pasar. 40 días, 40 noches sin tomar agua, bajo un sol abrasador, sin comer nada. Estuvo Jesús allí tentado por Satanás. ¿Ok? En este periodo, Jesús tuvo una comunión. ¿Quién sabe qué es comunión? Amén. ¿Qué es comunión? ¿Alguien me puede decir qué es comunión? Relación. Una relación. ¿Okay? Una relación con quién? Con su Padre. Una relación con su Padre. Esa relación tenemos que tener nosotros todos a diario. Esa comunión con el Padre. Y Jesús salió fortalecido con el ayuno y con la oración. Muchos dicen que es una locura ayunar 40 días, pero usted no puede ayunar 40 días si el Señor no se lo manda. Yo he conocido casos que se han puesto a inmolar esto y han terminado en locos. ¿Oyeron? Amén. Han terminado en locos porque lo están haciendo en su fuerza. Misericordia.
no es mandado por el Señor. Entonces, es muy importante saber que tenemos que tener una relación con Él, con el Padre, así como Jesús lo tuvo en esos 40 días en el desierto. Y esa relación tiene que ser una relación profunda, de entrega. ¿Okay? Cuando se dice que Él pasó en el ayuno no fue para ver las noticias, el ayuno no fue para conversar con el amigo, el ayuno fue para estar en oración y en comunión con Él. Estaba en un proceso de preparación para lo que iba a venir después. ¿Okay? Entonces, muchos de nosotros, el Señor nos manda a hacer ayuno. ¿Okay? Perdón, para estar en preparación para lo que pueda venir más adelante. Entonces, entendamos que esa victoria de Jesús en el desierto lo preparó para su ministerio. Porque ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera renunciado a los 15 días? ¿Qué hubiera sido de Jesús si hubiera caído bajo las 3 presunciones que le dio Satanás? ¿Qué hubiera sido de Jesús si al día número 20 hubiera tenido hambre y hubiera comido? Su ministerio no fuese lo que fue y lo que es actualmente. Entonces, por ese hecho, esa victoria demostró, o nos demostró a todos, que Jesús estaba capacitado para hacer la obra que Dios le había encomendado en la tierra. Amén. ¿Quién le da un aplauso a Jesús por eso? Gloria a Dios. Yo conocí un caso que se montó en 40 días de ayuno, y al día número 30 nosotros fuimos a visitarlo para darle apoyo espiritual. Laura, yo, otros pastores, fuimos como 6, 7, y encontramos en él lo que no deseamos ver en personas que hacen ese ayuno. Pues encontramos una persona agresiva, una persona que con el ego altísimo. Entonces yo dije, este no, ¿te acuerdas? No, este no va a hablar, este no está haciendo el ayuno en su fuerza. Y el hecho de que una persona haga el ayuno en su fuerza, eso es un error garrafal en los caminos del Señor. Porque después que nosotros nos fuimos, Él nos cuenta, después que finalizó el ayuno, que se le aparecieron demonios donde estaba haciendo, porque él era en su fuerza. ¿Okay? Y después que salió de ahí, entonces él se presentaba como una persona que había hecho 40 días, el ego lo tenía altísimo. Miren, y cuando yo lo vi ministrando ese día, a mí me dio un dolor, me dio una vergüenza, porque el ego lo tenía súper alto, la humildad había desaparecido y todo lo que decía no se dio en la congregación. ¿Okay? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, hermano. Tenemos que tener cuidado porque Jesús pasó por este hecho importantísimo en su vida y en el ministerio. Nosotros también podemos pasar. Nosotros aquí no estamos exentos de que el Señor nos llame a ayunos. Puede ser de 1 día, 3 días, 7 días, 8 días. Pero no haga ayunos porque, pues tengo un problema y voy a hacer algo ayuno. No. Haga ayunos para el Señor, para agradarlo a Él, para romper su ego, para que su espíritu sea limpiado en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el verdadero ayuno. Ayuno, oración y lectura de la palabra. Luego, Jesús, cuando sale del desierto, comienza su ministerio y regresa a Galilea guiado por el Espíritu. El Espíritu le dice que vaya a Galilea. ¿Okay? Allí entra a Nazaret y entra a la sinagoga. Y es un hecho muy importante porque empieza la realidad de todo lo que le habían escrito los antiguos profetas en esos rollos que estaban diseminados por Israel. Y Jesús abre uno de esos rollos y busca esa lectura, esa profecía de Isaías, y dice en ese momento: el Espíritu del Señor está sobre mí. Gloria a Dios. Ya él entendió quién estaba con él. Aleluya. Él entendió que no estaba solo. Usted y yo no estamos solos. Aleluya. Un elemento que siempre nos da vuelta a nosotros como cristianos, y nos da vuelta cuando estamos en situaciones difíciles, cuando tenemos problemas. Decimos: yo estoy solo, no tengo familia, me encuentro aquí más solo que la una.
como dicen en Venezuela, más solo que la una. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Usted no está solo, hermano. Lamentablemente, y para la gloria de Dios, que muchos quieren decir que usted está solo, usted no está solo. Amén. No está solo. Tiene que tener esa concepción en su mente y en su espíritu de que con usted anda el Espíritu del Señor. Aleluya. Que usted anda, ese niñito de ojos azules, rubio, que estaba en una esquina llorando, anda con usted. Usted habla, Él escucha. Usted piensa, Él piensa. Usted habla, Él sabe lo que está hablando. Si usted piensa maldad, Él se desagrada. Si usted dice grosería, Él se lo calla. ¿Ok? Entonces, por ese hecho, tenemos que saber que el Espíritu Santo, que está aquí ahorita, que está morando dentro de nosotros, Él está sensible y tan hermoso, que hablar de Él a veces da temor, porque es la perfección. Miren, en Perú hay una chica que el Señor llamó para hacer una grande obra, pero ¿saben qué pasó? Le dijo: voy a mandar mi Espíritu Santo para que te ayude en la obra. Y ella lo creyó, siguió orando. El Señor le dijo: métete en ayuno. Fueron 3 días, y después que terminó los 3 días de ayuno, ella decía que estaba frente a ella el ser más hermoso que había visto en su vida. Aleluya. La acompañaba para todos lados, le hablaba, le decía qué iba a hacer, la acompañaba. La presencia era tan grande que las hermanas caían al suelo por la presencia que tenía el Espíritu, o que tiene el Espíritu Santo en todo caso. Entonces ella lo reseña como la persona más bella que ha visto en su vida. Aleluya. Imagínense ustedes la hermosura que representa el Espíritu Santo para la creación. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Los 3 son uno y los 3 dan testimonio en el cielo. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Espíritu, aunque muchos no crean que puede hacer las cosas, Él lo puede hacer. Está contigo, y cuando tú haces una oración para un enfermo, cuando tú haces una oración para la liberación de una persona oprimida, no actúas tú, hermano. Amén. No actúas tú, no Gloria eres a tú. Dios. Es el Espíritu Santo que está contigo. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Entonces, la unción del Espíritu califica su ministerio para evangelizar. A Jesús lo preparó para ministrar el Evangelio, para sanar, para liberar y para restaurar. Y esa misma unción del Espíritu Santo la tiene usted y la tengo yo. Gloria a Cristo. Ustedes oyeron, ¿verdad? Gloria. Esa misma unción la tienen ustedes y la tenemos nosotros aquí. Amén. Gloria. Entonces, usted tiene que armarse de valor ante cualquier situación que se le presente y no decir: pastor, aquí estoy endemoniado. O llevar al pastor a las 2 de la mañana: pastor, aquí está pasando algo raro en el piso. O a las 10: pastor, aquí hay un enfermo grave, ¿usted puede venir? No. Hágalo usted mismo. Amén. Hágalo usted mismo. Amén. ¿Por qué? Porque esa unción está también sobre usted. Amén. La unción no fue solamente para los pastores, fue para toda la iglesia. Gloria a Cristo. Amén. Entonces, hay que armarse de valor, hermanos, en estos caminos y saber que usted no está solo. Y Aleluya. repito, usted está con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que hace todo a favor de la obra. Que yo no sé evangelizar. Tranquilo. Con usted está el Espíritu Santo del Señor y le va a ayudar a evangelizar. Hay una persona con una pierna más larga que otra y hay que llamar a uno que tenga unción para hacer eso. No, ore usted por eso. Ore y haga a favor de Jesús todo este tipo de cosas. Ahora, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Jesús, dice la lección, instruyó a sus discípulos a esperar el revestimiento del Espíritu Santo.
Ya sabemos todos nosotros aquí la historia. Le dijo, esperen allá en este sitio, en ese aposento alto. ¿Qué hicieron los discípulos? Se fueron. Los discípulos desconfiaron de la palabra del Señor. Los discípulos confiaron en la palabra del Señor y esperaron. Glória a Cristo. Esperar. Y lo que siempre comento, lo comento a los hermanos, un elemento bastante serio en los caminos es saber esperar. Aleluia. Porque todos queremos las cosas rápido. Queremos las cosas rápidas. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor nos enseña y nos prepara que tenemos que esperar para recibir ciertas cuestiones de parte de Él. Entonces, esos 120 esperados. Amém. ¿Ok? Y lo anterior era necesario para la evangelización de los pueblos, porque Jesús tenía un pueblo que estaba falto de ese poderío que venía de lo alto, de ese poder que a través del Espíritu Santo venía. Pero Jesús fue enfático y le dio una palabra. Hermanos, espérenme, está en el libro de los Hechos 1:8, porque recibiréis poder, pero no es poder para ti. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en África, en España, en Portugal, en Amén. Canarias, en Gloria a Brasil, Dios. en Panamá, en todas las naciones de la tierra. Aleluia. Amén. En todas las naciones de la tierra. No crean que esta cuestión quedó, circunciso solamente a estas naciones, no. A lo último de la tierra. Glória a Cristo Jesus. A donde lo manda el Señor, hermano, usted tiene que obedecer, tiene que ir. Amém. Deus é santo. Aleluia. Que no sé hablar, eso, el Señor lo prepara y lo capacita para toda buena obra. Ahora, el Espíritu Santo, cuando cae sobre esos 120, eso fue fabuloso. Yo no me imagino el gozo y la alegría de esos 120 en ese momento, que estaban esperando al Señor, pero recibieron ese poder de lo alto y empezaron a hablar otras lenguas, y fue el inicio de la iglesia de Cristo actualmente. Entonces, estas palabras que dice la obra del Señor Jesús nos capacita a todos para hacer su obra. Nos capacita a todos para hacer su obra. El revestimiento del Espíritu Santo no es para tu vanagloria, no es para sacarle provecho, no es para cobrar cuando te mandan a predicar, no es para exigir cuando te manden a predicar, no, este es para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Okay? Es para la gloria del Señor. Entonces, por ese hecho, tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo es necesario para nuestra vida. El Espíritu Santo también se puede alejar de nuestra vida. El Espíritu Santo también se puede acercar a nuestra vida. Y tú decir, oye, no sé, me siento distinto, me siento que las cosas en mí han cambiado. Evalúate, a ver qué hiciste, qué has hecho, qué estás pensando, porque el Espíritu Santo es un caballero, una cuestión hermosa, un ser hermoso, que comparte la gloria con el Padre y con el Hijo, y Él está dentro de nosotros, y bajo ese mismo hecho tenemos que ser nosotros. Y tenemos que caminar en humildad. Muchos de nosotros no tenemos humildad completamente, pero tenemos que aprender a caminar en humildad. Amém, Pai. Él se mueve, mientras más humildad, mejor se mueve. Amém, Cristo. Aleluia. Personas con el ego alto, allá rodó, como dicen en los hipódromos de Venezuela, allá rodó, se quedó en el camino, porque el Señor no actúa bajo ese esquema. El Señor actúa en la humildad de las personas. ¿Okay? Ok. En la promesa cumplida de Pentecostés, dice la lección, que el profeta Joel, en su capítulo 2, versículo 28, se cumplió 33 años después de la muerte de Jesús. Pero si no todos escudriñamos un poquito, nos damos cuenta que el profeta Joel nació en el siglo 9 antes de Cristo. Aleluia. O sea, unos cuantos siglos, lanzó la profecía, y después que vino Jesús, 33 años después fue que se dio todo eso. Entonces,
Es un elemento importante saber que las profecías del Señor se cumplen. ¿Okay? Las profecías del Señor se cumplen. Amén. Y ese hecho tenemos que identificarlo con esta promesa que está en ese libro. Y dice el versículo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda. Usted es carne. Amén. Yo soy carne. Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos. ¿Ok? Vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Quién ha tenido visiones aquí? Amén. Amén. ¿Qué es una visión? Amén. Muchos no entienden qué es una visión. Sueño todos saben qué es sueño. ¿Qué es visión? Una revelación de Dios. Una revelación que pareciera que tú estás dentro de eso. ¿Ok? Que tú lo ves real. Lo puedes ver con los ojos abiertos, manejando el coche, caminando, te da una visión perfecta. Dices, ¿qué me pasó? Eso es una visión. Entonces, por ese hecho, Jesús la afirmó como la promesa del Padre para todos y cada uno de nosotros. Esa promesa del Padre que iba a derramar ese Espíritu Santo sobre toda criatura aquí en la tierra lo va a hacer. ¿Ok? Ahora, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas bajo las siguientes señales: el estruendo como de un viento, como lenguas de fuego sobre su cabeza. ¿Ok? A partir de aquí, en Pentecostés los discípulos comenzaron a predicar, como dice la palabra, operando en maravillas. Fíjense una cosa: operando en maravillas, señales y alcanzando muchas almas para el Señor. Aleluya. ¿Ok? Ese fuego que cayó sobre esos 120 en ese día, ese fuego también está sobre ustedes. ¿Ok? Ese fuego, lo que no tienen, digamos, el bautismo del Espíritu Santo, tienen que anhelarlo. Aleluya. Anhelarlo. Tienen que hablar con Él y humillarse y pedirlo. Yo no sé quién. Levanta el mano, ¿quién habla en otras lenguas aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, los demás tienen que anhelar ese bautismo. Anhelar. Sí. Dios, pastor, ele perguntou quem habla em outras línguas, pero em la concepção de outros entende bautizado com o Espírito Santo. E el bautismo com o Espírito Santo, a evidência, a prueba é hablar línguas. Então, os que são bautizados com o Espírito Santo hablam em línguas ou em outras línguas, mesmo que esse não compreenda, pois pode ser compreendido mediante o dom de interpretação de línguas. Entonces, esa es evidencia del bautismo del Espíritu Santo, el don de lengua. Que me da miedo. Yo le digo honestamente, a mí me dio miedo. Porque yo lo escuchaba hablando en la iglesia y yo decía, ¿qué será eso? Y entonces me pongo a orar, me instruyeron, no, tienes que anhelarlo, pedirlo, así como lo estoy diciendo a ustedes. Y cuando yo empecé a orar por eso, llegó un momento, mejor dicho, llegó varios momentos que yo me sentía distinto en la oración y me daba miedo. Y me levantaba y me iba a tomar un café, porque no sabía lo que estaba pasando, o sea, no me había explicado qué estaba aconteciendo, qué estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que saber que es un momento para la vida de nosotros importante y un momento glorioso. Un momento glorioso porque hay situaciones que debemos conocer en este estado de hablar en lengua. Ellos lo recibieron despiertos, pero usted lo puede recibir duchándose, usted lo puede recibir haciendo la comida, usted lo puede recibir durmiendo, como me pasó a mí, es un sueño. ¿Okay? Y no se me olvida el día. Fue el día un 24 de febrero cuando hubo el último terremoto fuerte en Chile. Y el Señor me llevó allá en el Espíritu y vi lo que estaba pasando y cómo se doblaban las columnas de los edificios, cómo se caían los edificios. Yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? En el sueño.
y en el sueño vi unos ángeles vestidos vestido de blanco, lógicamente, unos ángeles vestidos de blanco que me sacaban del edificio y me decían, mira lo que está pasando. Yo no entendía, pero en ese momento me despierto y empiezo a dar la gloria a Dios, y la gloria a Dios era en otras lenguas. La alma estaba dormida y sintió el mover, y la otra lo que decía era gloria a Dios, y yo empecé a hablar en otras lenguas a través de ese sueño. Entonces fue una cosa muy hermosa. Cuando me levanté el otro día, veo las noticias. O sea, el Señor me llegó del Espíritu en ese momento. Entonces, yo conozco hermanos que han recibido este don duchándose. Otros han recibido el don alabando al Señor. Empiezan a cantar, el Señor, tú eres grande y maravilloso, y empiezan, lenguas raras, extrañas. Yo conozco hermanos que hablan, bueno, como yo estoy adelantando, hablan en otras lenguas. O sea, hay lenguas angelicales y lenguas de otra lengua, y el hombre habla en chino. Tuvo una vez un servicio y había un chinito con un problema, y el Espíritu Santo lo tomó y empezaron a hablar en chino, y el chino por allá se sorprendió de lo que estaba hablando el ministro y de lo que le estaba pasando a él. Y luego de que terminó el servicio, mira, ¿dónde aprendiste a hablar chino? Yo no sé hablar chino. Es el Espíritu Santo, ¿me entienden? A través de él que te dio una palabra. Imagínense ustedes lo hermoso que es el Señor, cuando sabe que hay necesidad y necesita que su pueblo conozca de él. Bien, la iglesia en ese momento, cuando recibe el Espíritu Santo, empieza a expandirse, empieza a crecer, como hasta este momento, y seguirá expandiéndose. Ahora, el poder del Espíritu Santo capacitó a los creyentes, ¿ok? Capacitó a los creyentes a hacer el servicio cristiano. Imagínense a Pedro, un pescador llamado por el Señor, que cuando recibió eso, aunque ya lo tenía, él en su primera prédica fueron 3.000 almas, nada más y nada menos, 3.000. En la segunda prédica fueron 5, llevan 8. ¿Ok? 8.000 almas en un momento. Entonces, Pedro fue capacitado del huerto para eso. Felipe, ¿quién se acuerda de Felipe? Felipe predicaba en Samaria, y Felipe era transportado por el Señor en el Espíritu. Transportado. No tenga temor con eso. Transportado. Conozco casos de personas que han sido transportadas en el Espíritu a predicar en otras poblaciones lejanas al sitio donde está, predican, ministran la palabra allá, el pueblo se goza, aplaude y regresan para aquí, y ellas están sentaditas en su silla adorando al Señor. ¿Ok? Así le pasó a Felipe. Entonces, tengan la plena conciencia de que el Señor lo puede hacer todo. ¿Ok? El Señor lo puede hacer todo. Cornelio era un hombre justo, un hombre que su limosna la recibió el Señor con agrado. Cornelio abrió su casa. ¿Qué dice el eslogan? No el eslogan, el versículo que estamos ministrando aquí en la casa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Cornelio abrió su casa. Dice la palabra que invitó a los más allegados, a los más amigos, a los más cercanos, y recibió a Pedro. Pedro ministró la palabra y se convirtieron muchas personas. ¿Ok? Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Adelante. Bueno, bendiciones. Tengo una inquietud a través de lo que usted estaba manifestando con respecto a las revelaciones de Dios. Una pregunta, ¿cómo se le llama o a qué se le atribuiría el hecho de uno sin pedir, sin anhelar, nada de eso, pero siempre tiene sueños de situaciones que van a acontecer y acontecen? Si uno pedirlo, si uno simplemente me acuesto a dormir, sueño, y de pronto no es con la misma persona, pero siento pues ese como una angustia, y da la casualidad que han sucedido, por ejemplo, muertes familiares, o sea, ¿cómo se le llamaría eso? O sea, ¿qué es eso? Bueno, ahí puede haber distintas cosas, pero el Señor de repente te está mostrando lo que va a acontecer en una situación, si tú se lo has pedido.
Pero no creas que es revelación del Espíritu Santo. El Señor conoce tus necesidades espirituales, el Señor conoce lo que tú estás pensando y lo que estás orando, y de alguna u otra manera Él te da la revelación. No, por ejemplo, por eso, ni lo estoy pidiendo ni lo estoy pasando por... Un ejemplo sencillo, yo soñé un mes completo, vamos a decirlo así, si pasaban 2 días o 3 días era mucho, con la muerte de mi primer esposo, que yo soy viuda, y yo viudé a los 27 años, y soñaba pues con una separación y eso, y después que él muere, fue que yo entendí, o sea, eso, porque ese sueño, yo soñé muchas veces que en el sueño él se iba de mi vida y yo me angustiaba, yo lo buscaba y no lo encontraba, y después que él muere es que entiendo. También pasa así que sueño, por ejemplo, en mi casa, al frente, una chica murió en un accidente por allá decapitada. Yo soñé con mi hermana que la traían a la casa en una urna, y eso cuando yo la vi, cuando me enseñó, estaba toda cocida y eso. Entonces yo me quedo pendiente y a veces lo comento, oye, anoche tuve un mal sueño, y la cuestión, yo oro, obviamente, porque si es motivo de oración, ¿verdad? Oro y cubro a mi hermana, eso, y a los 3 días sucede el accidente, murió la chica de frente decapitada, o sea, en un accidente y eso. Situaciones así, y no lo pido ni eso, pero tengo como eso, pues, de que intuyo, siento, presiento algo y sucede, y no lo estoy deseando, porque muchas veces se cree en eso de que lo que tú deseas, lo que atrae, ¿no? Yo no creo en eso, pero sencillamente me ocurre muchas veces, o sea, sueño con situaciones así y se dan. Soñé con la muerte de una tía también, o sea, pero no exactamente con la persona, pero sueño con muerte. Veo a un familiar muerto y lo comento, oye, tuve un mal sueño anoche, vamos a orar por esto, y de pronto sucede. O sea, porque se ha acontecido como tal. Y eso a veces me asusta, me preocupa, porque cuando tengo esos sueños, ya la evidencia me lo ha demostrado que sucede, entonces yo me angustio por eso, porque ya estoy clara de que va a suceder. Bueno, tú no me angustiaría, yo oraría por eso, para que el Señor tome el control de eso. Si el Señor te da un tipo de sueño o esta característica, es para que tú te ocupes en oración, ¿entiendes? Tú ores por eso, que se salve esa alma, que lo conozca, que tenga la posibilidad de estar con Él, porque si esto lo da dando es porque va a acontecer. Ya tú has puesto 3 ejemplos, entonces te lo debes orar para que el alma de esa persona o ese grupo de personas estén con Él y lo conozcan, porque muchas veces esos sueños el Señor te lo da porque Él sabe que va a acontecer con la vida de cada quien, porque el Señor conoce el fin de cada uno de nosotros, el inicio y el fin de cada uno de nosotros. Pero pasa, perdón, hermano, pero pasa que yo no sé quién es la persona, No sino importa. que sueño indiferentemente con un evento y se ha dado. Pues, No importa. he leído por ahí que tampoco creo en eso, en esas evidencias que dicen, no, que cuando tú sueñas que las muelas, que las dentaduras se te caen, que fuerte, no creo en eso, pero da la casualidad que he soñado que se me ha desprendido las muelas y cuestiones y eso, y a los, qué sé yo, a la semana muere alguien, entonces, Sí. mira, y eso, no sé de Perdão, eso. perdão. E essa questão de, por exemplo, de eu sonhar com uma moela caindo e conseguir que nessa semana não morre uma pessoa, isso pode acontecer de morrer caindo ou não caindo em moela. Sabe? Não quer dizer que caiu, sonhei, caiu em moela e morreu alguém hoje, ou morreu ayer. Então eu tive uma revelação porque sonhei com minha moela caindo. Não funciona isso. Exacto, por eso no creo en eso, pero... Verdade, isso não funciona. Agora, há sonho profético. Vemos na Bíblia isso aqui. Nem todo sonho é revelação de Deus, nem todo sonho é profético. Pero há sonhos que são proféticos. E quando Deus mostra alguma coisa para nós outros sonhos, é como o pastor disse, é para orar, para interceder. Como Daniel e muitos outros homens de Deus na Bíblia, Deus mostrou um sonho e era para quê? Para eles interceder, orar. Daniel teve em visão, e essa visão que foi um sonho de uma guerra que ia acontecer nos últimos dias. Então ele se busca aqui a orar, a ajunar, a buscar a Deus. Então, se Deus mostrar alguma coisa para nós em sonhos, é para isso, para nós orar, interceder, buscar o Senhor. Eso es. Y siguiendo con el tema, y así como Cornelio abrió su casa, ¿verdad? Para que la palabra fuese predicada, también Pablo predicó la palabra. Y Pablo fue un hombre con fuerza, digamos así. Prácticamente más de la mitad de la Biblia fue escrita por Pablo.
Entonces, ese hecho lo escribe con Pablo, no, en sus fuerzas, no, porque Pablo recibió el Espíritu Santo de Dios. Y ese hecho lo ayudó a que muchas almas fueran salvas. Dice el libro de los Hechos. Entonces, estos, se coloca aquí, esto y muchos otros demuestran el mover del Espíritu Santo en la expansión del reino de Dios. El reino se está expandiendo desde aquel tiempo y hoy también se está expandiendo y mañana será expandiéndose más aún. Entonces, todos nosotros somos partícipes de ese mover. No se sienta excluido de ese mover del Espíritu Santo. No, es que yo no tengo el Espíritu Santo, yo no hablo en lengua, yo no sirvo para eso, no. Póngase, digamos, firme ante el Señor y sepa que usted también es partícipe de eso. Partícipe de este mover tan bueno, tan glorioso del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Ese revestimiento del poder de lo alto está figurado en el Hecho, el capítulo 2, donde Pedro les dijo a los hermanos de aquel tiempo: arrepentíos y bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Porque para vosotros es la promesa, para ustedes es la promesa. ¿Okay? Para sus hijos, para todos los que están lejos. ¿Ok? No solamente es lo que estamos en su casa, sino en otro territorio. Y para cuanto el Señor nuestro Dios llamara. El Señor a quien llama le pone esa guindita ahí del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces entienda que esto no es dejado de toda realidad, sino que usted tiene dentro de sí el Espíritu Santo de Dios y usted es llamado, y ese llamado, como dice Pedro, es bastante amplio. No solamente para ustedes, también para sus hijos. ¿Quién tiene hijos aquí que hablen en otra lengua? Laura, no levanta la mano. Esa promesa es para usted, para sus hijos, ¿okay? Para todos los que están lejos y para a todo aquel que el Señor llama. O sea, el Señor llama, a quien llama, Él capacita. Y dentro de esa capacitación está ese hecho. Entonces, esta experiencia, hermano, puede darse junto o después del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Cuando usted recibe al Señor como Señor y Salvador, ya comienza de ahí una nueva vida en Cristo. Usted vuelve a nacer de nuevo. Su viejo hombre quedó en el pasado. Chao, nos vemos. Y en el libro de los Hechos 8 dice, por mostrar un ejemplo, dice que Pedro y Juan oraron por los que estaban bautizados en Samaria. Estaban bautizados, pero no tenían el Espíritu Santo de Dios. Si ellos se enteraron, supieron que estos hermanos estaban bautizados, pero no tenían el Espíritu Santo, fueron, oraron y recibieron el Espíritu Santo del Señor. Y en 2 capítulos más adelante, Pedro estaba predicando y cayó el Espíritu Santo sobre gentiles y hablando en otra lengua, en la casa de Cornelio. Estaban los gentiles allí, Pedro habló, cayó y todos entendieron y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Esto es tan hermoso porque el Señor quiere capacitarnos a todos, y estos son tiempos de mayor capacitación, de mayor aprendizaje en el Señor. Entonces, por ese hecho, tenemos que saber que esta experiencia del Espíritu Santo, este revestimiento que recibimos del Señor, no es para nosotros meterlo en el bolsillo, ocultarlo. Como le dijo un pastor de aquí de la iglesia que asistía a varios servicios en su iglesia, yo le decía: chico, ¿tú hablas en otra lengua? Sí. Y él me dijo, ¿sabes qué me dijo? Y yo le dije: ¿y por qué no hablan en lengua de la iglesia como usted tiene revelación de lo alto? Ah, no, porque me da temor y la gente no entiende. O sea, eso no es el concepto. Ese no es el concepto. El concepto es que lo que Dios te da es para la obra de Él. ¿Entiendes? Es para la obra de Él. Si usted recibe una revelación, si usted siente en hablar en otras lenguas, es por algo. Usted cuando, yo no sé si le pasa mucho aquí, usted cuando está orando y siente que la oración es poquita, es bajita, no llega a 1 metro, viene el Espíritu Santo, te toma en otras lenguas.
y empiezas a orar y a orar en lengua, y oras en lengua, y oras en lengua, y oras en lengua, y cuando termina la oración en lengua, tú eres otro. ¿Entiendes? Tú eres otro. Y es hermoso cuando tú oras en lenguas, porque esa oración en lengua es directamente una comunicación con el Padre. ¿Okay? Hay personas que solamente oran en lengua, no oran en lenguas naturales, sino oran en lengua. ¿Okay? Eso es una cosa muy importante. Ahora, en el libro de Gálatas, cada persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador recibe el Espíritu Santo. Eso que diga, no, yo no tengo el Espíritu Santo, pero tú recibiste al Señor en tu corazón como Señor y Salvador, sí, entonces tienes el Espíritu Santo. ¿Ok? No lo dudes, tienes el Espíritu Santo. Entonces, el nacer de nuevo es distinto al bautismo del Espíritu Santo. Nacer de nuevo es, como acabo de comentar ahorita, es hacer un inciso en tu vida y apartar todo lo pasado, todo lo que tú pensabas, todo lo que tú hacías, todo lo malo que tú hacías, dejarlo atrás. Y de ahí en adelante tienes una relación nueva con el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, el bautismo es recibir el poder espiritual para extender el Evangelio. Es para que el Evangelio sea extendido. ¿Ok? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ya la selección, para ser testigos del Señor. Entonces, esa manifestación, si usted la tiene, aflórela. Si usted no la tiene, búsquela. Búsquela. ¿Sabe qué me pasó a mí? Yo estuve 6 meses orando a las 3 de la madrugada por ese bautismo. 6 meses. Cuando llegó el 6º mes, dije, ya, oro por otra cosa, ya me cansé. Y cuando digo todos los días, a las 3 de la mañana. Y pasé como 15 días que no quería saber nada de ese motivo de oración. Y el Señor entonces, cuando llegó el 24 de febrero de ese año atrás, el Señor entonces me bautiza en lengua. Entonces hay que entender que si tú no buscas, no recibes. Si tú no tocas la puerta, no te abren la puerta. Si tú lo pides, no te dan. Entonces tenemos que entender que eso es hermoso para nosotros y para poder expandir el ministerio del Señor Jesucristo. Debemos buscar el revestimiento del poder, lo dice Lucas, porque este es poder. El Espíritu Santo es poder. Y cuando digo que es poder. ¿Ok? No son palabras vanas, es poder de lo alto. Entonces, si dice el Señor, si nosotros siendo malos le dan buena dádivas a sus hijos, ¿usted cree que el Padre, si usted se le pide el Espíritu Santo, no se lo va a dar? ¿Usted cree que el Señor va a cerrar sus oídos y no se lo va a dar? Ah, pero si tú tienes hijos, un hijo te pide pan, tú no le vas a dar una piedra. Si te pide comida, tú no le vas a dar una lagartija, tú le das lo que está pidiendo. Entonces, como un buen padre, usted agarra, pide y usted espere ese regalo de parte del Señor. Amén. Igual. Las lenguas como evidencia inicial. Pablo, en el primer libro de Corintios 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. 2 tipos de lenguas: humanas y angélicas. Hay lenguas humanas, ya les expliqué del ministro que en este caso el Señor lo tomó a hablar en chino mandarín sin saber nada de eso, ¿ok? Y otro tipo de lengua angélica. Cuando hubo la manifestación en el aposento alto, se hablaron muchas lenguas distintas, haciendo... Sí, pero la definición que dice que había 18 idiomas, 3 más, o sea, 18 idiomas. Pero el idioma, ¿quién lo hizo? El Señor. Y esas lenguas fueron para ese momento en particular. Y en los demás países, ¿usted cree que no se habla también otras lenguas? No hay otros idiomas. Usted puede hablar, el Señor puede tomar a usted hablar en distintos idiomas. Y ahora, recuerden, cada idioma tiene su género. Porque, ejemplo, en Venezuela
se habla castellano, pero hay 3 regiones, 4, 5 que hablan un castellano distinto, como aquí en España. O sea, el idioma nacional es el castellano, pero hay distintas regiones que hablan gallego, el vasco, catalán y así. Entonces, los idiomas son generalizados. Entonces, ese hecho que se manifestó en ese lugar fue para los habitantes de aquel tiempo una cosa sobrenatural, diciendo, no, eso, los que están son borrachos, ¿ok? Por esa borrachera es angelical, diría yo. Entonces, el centurión en el momento de Pentecostés y los hermanos de Éfeso, disculpen, el Pentecostés, en Cesarea, el centurión, su familia, los hermanos de Éfeso, los de Samaria, Pablo, todos hablaban en lenguas. Su lenguaje natural ya tenían otro idioma en su espíritu. Por lo tanto, hablar en lengua es una evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Es una evidencia inicial de ese bautismo que todos nosotros debemos tratar de recoger para nosotros. Tratar de decir al Señor, Señor, aquí estoy, yo necesito hablar en otras lenguas, bautízame en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, esta lengua están para todos disponibles. Están para todos disponibles. Estas lenguas se acabarán, se cesarán cuando regrese por segunda vez nuestro Señor. Allí se va a acabar todo. Ahora, el amor, como dice la palabra en 1 Corintios, el amor nunca dejará de ser, con las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, que es lo perfecto Cristo, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué? Porque la iglesia, su iglesia será arrebatada en los aires. El Espíritu Santo también será arrebatado conjuntamente con su iglesia y va a quedar prácticamente desolada esta tierra en lo espiritual. Amén. La plenitud del Espíritu Santo. Ya estamos terminando, gracias a Dios. La experiencia pentecostal no se limitó al tiempo de los apóstoles, aún está vigente. No crean, hermanos, no crean que esas lenguas eran del pasado y son del pasado. Esas lenguas también son actuales. Esa lengua está en su iglesia. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Sí, Poderoso Dios. amén, amén. Esas lenguas son espirituales, esas lenguas están vigentes por todos lados. No crean, no, es que se habló del pasado en otra lengua, Pablo hablaba en lengua, ahora yo no puedo hablar. Esa estructura que ha puesto el enemigo en su mente, trate de romperla en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que usted crezca en el ministerio, que usted crezca en sabiduría de lo alto. Y para ese crecimiento tenemos que entender que esa experiencia pentecostal no está limitada al pasado, sino también está hoy. ¿Ok? Vigente entre nosotros. El derramamiento del Espíritu Santo será continuo hasta el día del Señor. No crean que esto se va a acabar. No crean que esto se va a dejar de ser. Esto va a ser constante. Y en la medida que los tiempos se vayan complicando más, eso va a ir en incremento. Se va a ir desarrollando en el nombre de Jesús. Esta plenitud abarca, hermano, esa plenitud del Espíritu Santo, abarca los frutos del Espíritu, las manifestaciones espirituales, así como profecías, sueños, visiones, maravillas y señales. Porque conozco a una persona que tiene muchas de estas cosas y a veces niega que lo tiene. Y digo, bueno, ¿cómo es eso? Me dijiste que tuviste una reunión de España, conociste a una persona que estaba en silla de ruedas, oraste por ella, esa persona se levantó y entonces a ti te trataban en bandeja de plata, o sea, te llevaban para acá, inclusive lo llevaron hasta el consejo para que conociera al alcalde de la región, porque había habido una persona que hizo maravillas, es una persona que tenía 18 años en silla de ruedas. Entonces, eso puede suceder. Dentro de usted está el Espíritu Santo del Señor, que lo ama, que necesita que usted haga la obra,
que Él necesita que usted camine en confianza con Él. Si usted no cree, no se va a dar nada. Si usted dice que no se va a poder, no se va a poder. Para eso tenemos que tener fe. ¿Qué hacía Jesús cuando iba a orar por las niñas que estaban muertas? Invitaba a todos los discípulos que daban bueno. Invitaba a Juan, a Pedro, a Santiago, si no me recuerdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos tres tenían una fe inquebrantable y creían que se iba a levantar esa niña. Porque Jesús no hizo milagros de Galilea porque no había fe. Entonces es necesario que usted crea que va a hacer. Porque si no cree, no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, el Espíritu permanece obrando en la vida de la iglesia. Él da el poder y la guía al pueblo de Dios. Él está aquí ahorita. Usted no lo ve, pero está aquí en movimiento. Él sabe que están hablando de Él aquí. Pastor, pero yo no creo porque no lo veo. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Pero Él está aquí, está sabiendo, está escudriñando los corazones. Él sabe quién está creyendo y quién no. Okay, entonces, por ese hecho, el Señor dijo a través de Pablo: sean llenos todos del Espíritu Santo. Todos. Conozco una iglesia en Miami que el 92, o escuchen esto, el 92% de 14,000 personas hablan en otras lenguas. El 92% de 14,000 personas hablan en otras lenguas. Y es una iglesia poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Es anhelar ese bautismo. Anhelarlo, desearlo con amor eterno. Señor, bautízame en otra lengua. Quiero subir de nivel. Quiero caminar en otro escalón de esa escalera que tienes tú conmigo. Si tú no lo haces, prácticamente te estancas en el Evangelio. Porque el conocer al Espíritu Santo de esta manera te abre muchos horizontes. ¿Ok? Te abre muchos horizontes. Por ese hecho, hermanos, yo les pido en el nombre de Jesús lo siguiente. Así como el Espíritu Santo estaba presente en el ministerio de Jesús, está presente hoy en este ministerio. El Pentecostés fue el inicio de la iglesia en la tierra y la experiencia pentecostal está presente en el día de hoy. Por eso es que mucha gente a veces nos rechaza. Yo he visto grandes ministros del Señor que son muy movidos en la enseñanza, que dicen cuando hablan en lengua que son lenguas. Uno dice que son lenguas diabólicas, otro dice que eso no puede ser. Yo les dije, ojalá Dios permita que ellos conozcan el mover del Espíritu Santo en ellos. ¿Entiendes? Porque son personas que solamente se basan en el texto, pero en lo espiritual están muertos. Y yo, como siempre he dicho, en este mundo cristiano, el mundo espiritual es mucho mayor que el natural. Y las cosas antes de pasar en el plano natural pasan en lo espiritual. Así que entiendan que eso es muy importante. Y finalmente, esto no es un don para la salvación. Ay, no, que si no hablo lengua no me voy a salvar. No, eso es falso. Esto no es para salvación, sino para testimonio y servicio de la obra. Porque quien lo recibe debe ponerlo a disposición del Señor para hacer su obra. ¿Ok? No es para vanagloriarse, no es para cobrar, no es para jactarse. No es para que el ego suba a unas nubes, a las nubes de manera estratosférica, no, es para hacer la obra del Señor.